Buenas, soy María Leal, de TESIT y especialista en ecografía. Y estoy encantada de colaborar en el segundo Congreso Multimodal de Técnicos Sanitarios Online. Os voy a introducir en las roturas del manguito rotador. Voy a empezar por un breve recuerdo anatómico y luego os contaré las roturas del manguito rotador por la clasificación y sacos. Los músculos y tendones que forman el manguito rotador son el subescapular, supraespinoso, infraespinoso y redondo menor. El músculo subescapular transmite su fuerza del húmero para lograr la rotación interna del brazo. Tiene su origen en la fosa subescapular y se inserta en el tubérculo menor. El supraespinoso está en la región posterior-superior del hombro y está en la fosa supraespinosa, encima de la espina de la escápula, y se inserta en la tuberosidad mayor, antiguamente llamado troquínter. El músculo infraespinoso ocupa la fosa infraespinosa y también se inserta en la tuberosidad mayor. Y luego, un poquito más posterior, nos encontramos con el redondo menor. Antes de empezar a hablar de las roturas, quiero comentar la localización de los tendones en el manguito rotador. Aquí tenemos una comparativa de una imagen de resonancia y una imagen en ecografía para que veáis que se puede estudiar lo mismo para quien no esté acostumbrado. Bíceps, subescapular, supraespinoso, infraespinoso y redondo menor, pues es lo que tenemos aquí. El bíceps subescapular está en su localización anterior, supraespinoso, infraespinoso y redondo menor está en una localización posterior-superior. Bueno, y comentaros que es más normal tener un manguito roto que tenerlo sano, con una prevalencia de roturas de un 9,7 en un adulto de unos 20 años, pero un adulto de 80 años, la prevalencia de tenerlo patológico, de tenerlo roto, es del 62%, es muy alto. Y entonces, de ellos el supraespinoso es el que más se rompe. ¿Cómo pasa esto? Bueno, tenemos un tendón normal, luego se empieza a inflamar, se hacen roturas parciales, las roturas parciales terminan progresando en roturas completas. ¿Por qué es importante que nosotros conozcamos las roturas? Bueno, porque al hacer las ecografías somos los ayudantes de los radiólogos y es preciso que conozcamos muy bien la anatomía, que descifremos muy bien las roturas para poder ayudar al cirujano si tiene que operar, por ejemplo. Bueno, saber que las roturas pueden ser parciales o completas, como hemos visto en la diapositiva anterior, que las parciales pueden ser menores del 50% y estas se pueden curar espontáneamente con el tiempo, y mayores del 50% que no se curan y tienden a progresar a completas. Y que las completas, el concepto es cuando se rompen de la región bursal al articular, y estas no se curan. Como hemos visto antes, según su localización, las roturas pueden ser anteriores del subescapular o posterosuperiores de los tendones supraespinoso, infraespinoso y redondo menor. De espesor parcial nos encontramos con roturas articulares, bursales o intrasustancia, y que estas pueden ser menores del 50% de su espesor o mayores. Y luego veremos las de espesor completo. Una rotura parcial articular es cuando se rompe en la zona de la cara articular del hueso. Aquí tenemos la cabeza humeral, las fibras del supraespinoso, y ahí después entre el tendón y el músculo tendríamos la bursa, que no la vemos porque no está engrosada. Por aquí las fibras vienen correctas, pero aquí no llegan, están rotas. ¿Vale? Aquí en estas otras imágenes lo que vemos es una zona irregular, hipoecogénica, aquí que apoya aquí en el hueso, está rellena de líquido, una rotura articular parcial. Y en estas otras imágenes os muestro una rotura parcial intrasustancia, pequeñita, menor del 50%. Es esta zona que os muestro. Cara articular, cabeza humeral, las fibras. Aquí hay una interrupción de las fibras, esta zona
hipoecogénica y por aquí termina el tendón, músculo deltoideo. Y aquí igual visualizamos esta zona chiquitita, otra rotura parcial, intrasustancia menor del 50%, posibilidad que se cure espontáneamente. En esta otra imagen vemos cómo las fibras de la cara dorsal están interrumpidas. Esta zona que vemos aquí y aquí más hiperecogénica es que la grasa está ocupando la zona de rotura. Aquí da una imagen como de rueda pinchada. Esto sería una rotura parcial bursal, menor del 50%. Y en estas otras imágenes, lo mismo, una rotura parcial bursal menor del 50%, en lugar de verlo hiperecogénico, lo vemos hipoecogénico porque la rotura está rellena de líquido. Sigo con las roturas de la localización posterior-superior, ahora con las de efesor completo por la clasificación de Schneider, en la que C1 es una rotura pontiforme, C2 una rotura que mide menos de 2 centímetros y que afecta solo a un tendón, C3 una rotura que mide más de 2 centímetros y afecta a un tendón y a algo más de un tendón, y C4 cuando afecta a 2 tendones o más. Y tenemos una rotura C1 en la que es una rotura muy pequeñita, punzante, como si el tendón hubiese sido atravesado por un punzón. Entonces su anchura en el plano sagital y en el plano longitudinal, su retracción es muy chiquitita. C2 es una rotura mediana que mide menos de 2 centímetros de anchura, de aquí a aquí, y que suele afectar a un solo tendón. C3 es una rotura grande que mide más de 2 centímetros, normalmente 3-4 centímetros, que normalmente está roto un tendón, el supraespinoso, normalmente, y parte de otro tendón, el infraespinoso, también normalmente en sus fibras más craneales. Y C4 son roturas masivas que afectan a 2 tendones o más. Aquí observamos la cabeza humeral y que encima no hay tendón, tanto en un plano como en el otro, axial, longitudinal. Pero cuando estudiamos el infraespinoso, estas imágenes de aquí abajo, vemos que también vemos la cabeza humeral desnuda sin el tendón por encima. Con lo cual, con estas 4 imágenes vemos que el tendón está completamente desnudo. Hemos terminado las roturas posterior-superiores y ahora vamos a las roturas anteriores, que son las que afectan al tendón subescapular, y nos regimos por la clasificación Lafosse. Entonces, un tipo 1 es que se rompe un tercio parcial del tendón, un tipo 2 que se rompe un tercio completo del tendón, tipo 3 que se rompen 2 tercios y tipo 4 es que se rompe el tendón subescapular por completo y además hay filtración grasa. Tipo 5 en ecografía es muy difícil que lo sepamos, Y os muestro ejemplos de roturas por la clasificación Lafosse del subescapular. Aquí podemos observar una rotura muy pequeñita, tipo 1. Aquí observamos una rotura un poquito más grande, tipo 2, que afectaría a un tercio completa del tendón. Las de tipo 3, ya vemos parte de la cabeza humeral desnuda, aunque aquí sigue habiendo algo de tendón, ¿vale? Y tipo 4, vemos la cabeza desnuda, ya completamente no hay tendón, vemos la grasita. La bibliografía que he utilizado para esta ponencia, aquí la tenéis, por si queréis echarla un vistazo. Y bueno, que estoy encantada de haber colaborado en el segundo Congreso Multimodal de Técnicos Sanitarios Online, que os dejo aquí en mis links por si os queréis poner en contacto conmigo, por si queréis hacer alguna pregunta, y muchísimas gracias, espero que os haya gustado.